En la vida cotidiana, la materia cambia de forma sin dejar de ser la misma sustancia, como por ejemplo en el agua a veces la vemos como hielo, otras como líquido y otras como vapor en el aire. Estos cambios se llaman cambios de estado de la materia y ocurren cuando la materia gana o pierde energía en forma de calor. En este video observaremos 4 de ellos: la fusión, la vaporización, la condensación y la solidificación. A través de experimentos simples y simulaciones microscópicas comprenderemos qué ocurre con las partículas y cómo la energía transforma la materia. Aquí observamos un trozo de hielo colocado sobre un plato. Al aplicarle calor con un secador de pelo, el hielo comienza a perder su forma sólida y se transforma en agua líquida. Podemos notar que el volumen del agua se mantiene, pero cambia su forma, adaptándose al recipiente, en este caso el plato. Este fenómeno corresponde al cambio de estado llamado fusión, que ocurre cuando una sustancia sólida absorbe calor y pasa al estado líquido. En la simulación del agua, a nivel microscópico, vemos que, al aumentar la temperatura, las partículas de hielo, que al principio están muy ordenadas y unidas entre sí, comienzan a vibrar más rápido. La energía térmica las hace moverse con mayor intensidad y los enlaces rígidos entre ellas se debilitan. Llega un momento en que las partículas ya no pueden mantener su estructura ordenada, se separan ligeramente y comienzan a deslizarse unas sobre otras. Así, el sólido se transforma en líquido. Las partículas siguen cercanas, pero se mueven con más libertad. Ahora observamos una olla con agua sobre la cocina. A medida que el agua se calienta, su nivel disminuye poco a poco, ya que parte de ella pasa al aire en forma de vapor. Este cambio se llama vaporización y ocurre cuando el agua líquida recibe suficiente energía para que algunas de sus moléculas escapen hacia el aire. En la simulación de partículas vemos que, al aumentar la temperatura, las partículas del agua líquida se mueven cada vez más rápido. La energía térmica incrementa su velocidad y provoca que se separen entre sí, especialmente las que están en la superficie. Aunque no se vea cómo se forman burbujas ni vapor visible, observamos cómo las partículas más energéticas logran alejarse del grupo, representando el paso del agua del estado líquido al gaseoso. Cuanta más energía tienen, más se dispersan en el espacio, moviéndose libremente sin mantenerse unidas. Aquí vemos un vaso con agua muy fría, al que se le forma una delgada capa de gotas por fuera. Estas gotitas provienen del aire. El vapor de agua que está en el ambiente se enfría al tocar la superficie fría del vaso y se transforma en pequeñas gotas de agua líquida. Este fenómeno se llama condensación y ocurre cuando un gas pierde calor y pasa al estado líquido. En la simulación observamos que, al disminuir la temperatura, las partículas que estaban muy separadas y se movían libremente como gas, comienzan a moverse más lento. Al perder energía térmica, se acercan unas a otras y forman grupos más densos. Poco a poco se reagrupan hasta adoptar una disposición más cercana, típica del estado líquido. Este proceso representa cómo el vapor de agua se enfría y vuelve a convertirse en el líquido al perder energía. En el último experimento, colocamos una cubetera con agua en el congelador. Después de un tiempo, el agua líquida se transforma en hielo. Podemos notar que el agua adopta una forma fija y sólida, y su temperatura baja considerablemente. Este cambio de estado se llama solidificación y ocurre cuando un líquido pierde calor y pasa al estado sólido. En la simulación vemos que, al disminuir la temperatura, las partículas del agua líquida se mueven cada vez más lentas. La energía térmica se reduce y las partículas se acercan formando una estructura ordenada.
Finalmente, se organizan en posiciones fijas, unidas por enlaces más fuertes, casi sin desplazarse. Este orden representa el estado sólido del hielo. Enseñar los cambios de estado de la materia es una oportunidad para conectar la ciencia con la vida diaria. En la fusión, los niños pueden experimentar cómo se derrite el hielo en distintas condiciones y comparar los tiempos de derretimiento, descubriendo el efecto del calor. En la evaporación, pueden observar cómo el agua desaparece más rápido al sol que en la sombra, registrando los cambios con gran curiosidad. Para la condensación, un vaso con hielo en la sala permite preguntar de dónde provienen las gotas, fomentando la observación y la inferencia en nuestros estudiantes. Y en la solidificación, pueden explorar cómo el agua y el jugo, por ejemplo, se transforman en hielo, prediciendo y comprobando los resultados. Estas experiencias concretas ayudan a los estudiantes a construir nociones sobre la energía y la materia. Una dificultad común es que tienden a creer que el vapor o las gotas de agua aparecen o desaparecen sin razón alguna. Por eso, el uso de simulaciones como FET resulta esencial. Hace visible lo invisible a los ojos, mostrando cómo se mueven las partículas. Es importante en un principio usar lenguaje accesible, por ejemplo hablar de bolitas que se mueven más o menos rápido, y luego introducir el vocabulario científico. Como futura docente, asumo que enseñar ciencias debe ir más allá de la memorización. Debe invitar a explorar, observar, preguntar y comprender. Promover la curiosidad y el asombro, relacionando la teoría con lo cotidiano, permitirá formar a nuestros estudiantes de forma activa, reflexiva y siendo apasionados por descubrir cómo funciona el mundo.